Hola queridos estudiantes, el día de hoy vamos a ver acerca del mercantilismo y los inicios del capitalismo. Se denomina mercantilismo a un conjunto de ideas políticas o ideas económicas de gran pragmatismo que se desarrollaron durante los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII en Europa. Se caracterizó por una fuerte intervención del Estado en la economía, coincidente con el desarrollo del absolutismo monárquico. La palabra mercantilismo está formada con raíces latinas y significa sistema económico dedicado al comercio. Sus componentes léxicos son mercari, que significa comerciar o comprar, il, que significa cualidad, y el sufijo ismo, que significa sistema o doctrina. Las características del mercantilismo. Agricultura, minería o manufacturas son la base de la economía. Las primeras materias de un país se utilizan para manufacturas nacionales. La población grande y trabajadora, prohibición de todas las exportaciones de oro y plata, barreras a las importaciones de bienes. Si ha de importar, que sea por trueque y no a cambio de oro y plata. Exportar todo el excedente de manufacturas a cambio de oro y plata. El mercantilismo, inicios de esta y la demanda de los metales preciosos. En la época medieval, algunas transacciones comerciales se realizaban mediante el trueque, pero no todos los objetos tenían el mismo valor, razón por la que no era fácilmente ser intercambiables. Ante la imposibilidad de generar un intercambio justo, poco a poco fue surgiendo la necesidad de establecer compensaciones en otro tipo de valores como el oro, la plata y las piedras preciosas. Durante el siglo XVI, las actividades comerciales se intensificaron. Como el intercambio comercial se realizaba utilizando metales preciosos, al aumentar el comercio, aumentó aún más la demanda de los mismos. Las expediciones europeas al nuevo continente respondieron a esta presión. Una nación próspera para la época era aquella que disponía de oro y plata en abundancia. Toneladas de estos metales fueron saqueadas en América y enviadas rumbo a Europa. Además de la exportación oficial, había también otra que es manejada por piratas y corsarios ingleses, holandeses y franceses. Con la expansión ultramarina, portuguesa y española, amplias regiones que hasta el siglo XV no habían tenido contacto entre sí, comenzaron a establecer intercambios en forma permanente. Pero el establecimiento de este nuevo tráfico mercantil no supuso un comercio libre. Por el contrario, quedó organizado según las necesidades de las potencias europeas que poseían imperios coloniales o que dominaban las principales rutas mercantiles. Los vínculos comerciales se desplegaron fundamentalmente en tres direcciones: las rutas ultramarinas que comunicaban Europa con los otros continentes, las rutas marítimas que vinculaban entre sí los principales puertos europeos, desde los que enviaban productos de consumo diario como cereales, vinos, pescados, sal, textiles o madera. Y finalmente se vigorizaron las rutas terrestres dentro del territorio del viejo continente que se utilizaban para el transporte de productos costosos. Los fundamentos en el mercantilismo. En el siglo XVI no existían aún leyes ni principios organizados en torno a políticas económicas. En consecuencia, el mercantilismo no fue una doctrina aplicada de manera premeditada como política estatal. Por el contrario, surgió conforme los nacientes estados monárquicos europeos, con ánimo de proteger a su nación, dictaban una serie de medidas económicas que delinearon sus rasgos fundamentales.
esta fue surgiendo simultáneamente sobre un nuevo concepto sobre la riqueza de las naciones. Tenemos, en cuanto a la acumulación de metales preciosos, la riqueza de los nacientes estados dependía de la cantidad de metales preciosos acumulados. En cuanto al control de aduanas, para aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones, los estados europeos propiciaron la creación de aduanas que impusieran aranceles elevados a los bienes extranjeros. Y en cuanto al fomento de la conquista de territorios en ultramar, apoyaron la conquista de territorios en el exterior con el propósito de controlar espacios coloniales en donde vender y exportar sus productos y donde proveerse de materias primas. Para esto impulsaron la creación de flotas y de compañías comerciales. En cuanto a la regulación, tenemos el fomento de la producción. Las monarquías intervinieron en la economía por medio del fomento y la reglamentación de la producción, ya que propiciaron la producción de manufacturas como tapices, porcelanas, cristales y muchas otras más, para no tener que comprar esos artículos en otros países y para poderlos vender en sus colonias. Fomentaron los adelantos técnicos y científicos que apoyaran el desarrollo de la manufactura. En cuanto al desarrollo de una balanza comercial favorable, como el interés primordial era la acumulación de metales preciosos, procuraban aumentar la cantidad de metales de las que disponían mediante el fomento de las exportaciones y la prohibición de las importaciones. Si vendían productos al exterior, les ingresaban metales preciosos. Si prohibían las importaciones, se reducía la salida de oro y plata. Aquí podemos observar en esta imagen naves inglesas en las cuales participaron en un comercio activo de manera exterior, comercio exterior. Los estados y sus políticas mercantilistas. En lo que es Inglaterra, la tendencia fue incentivar una economía basada en el comercio marítimo y en el desarrollo de la industria manufacturera, sea textil, minera y metalúrgica. En lo que fue en Francia, se estimuló la producción de las manufacturas que proveían de bienes a la corte y al mercado exterior, textiles, joyas, tapices. Desestimuló las importaciones mediante medidas proteccionistas y altos aranceles aduaneros. Y en lo que es España, se favoreció la entrada y acumulación de oro y plata, especialmente proveniente del comercio con las provincias americanas. No obstante, la corona fue reacia a invertir en la mejora de la actividad agrícola y en la creación de una industria manufacturera, por lo que las riquezas derivadas del comercio con América se escaparon de las arcas de la corona para pagar las importaciones. En cuanto a los primeros orígenes del capitalismo, uno de los elementos primordiales que da forma a una sociedad capitalista es la acumulación de capital en manos privadas. Este proceso de acumulación de capital tuvo lugar en la época mercantilista en los siglos XVI y XVII. ¿Por qué España ni Portugal se beneficiaron de los metales preciosos de América? Estos gozaron de una fugaz prosperidad gracias a los metales preciosos, pero el destino de estas riquezas fueron más bien las manufacturas francesas, flamencas e inglesas. Para sostener sus gastos militares, los reyes vendían con anticipación los cargamentos de oro que provenían de América. Esto permitió a los banqueros y comerciantes del norte de Europa convertirse en dueños de una gran cantidad de metales preciosos. Por otro lado, como España y Portugal carecían de una buena industria manufacturera, las riquezas que provenían de América pasaron en tránsito por ellos con dirección a los países del norte para poder pagar los productos que ellos elaboraban. Vamos a ver un pequeño video en relación al tema. El mercantilismo es el nombre que se le da a la literatura y las prácticas económicas del periodo que va de 1500 a 1750.
Aunque hubo literatura mercantilista en todas las economías en desarrollo de Europa Occidental, fueron los ingleses y los franceses los que hicieron las aportaciones más significativas. Se ha dicho que la era del mercantilismo fue un periodo en el que todo el mundo era su propio economista, siendo que los diversos autores que escribieron entre 1500 y 1750 tenían distintos puntos de vista. Es difícil hacer generalizaciones sobre la literatura resultante. Cada autor tendió, además, a centrar la atención en un tema y ninguno fue capaz de sintetizar esas aportaciones lo suficiente para influir en el desarrollo posterior de la teoría económica, quizá porque la economía como disciplina intelectual aún no se había hecho hueco en la universidad. Era estudiada principalmente por hombres de negocios que escribían panfletos sobre los problemas económicos que les preocupaban. Edward Selden es el primer autor en emplear sistemáticamente la expresión balanza comercial. Sin embargo, la obra de Thomas Moore, llamada El Tesoro de Inglaterra por el Comercio Internacional, es la obra clásica de la literatura mercantilista. Moore afirmó en el título de su libro que el Tesoro de Inglaterra era fruto del comercio exterior. Los mercantilistas se basaban en el supuesto de que la riqueza total del mundo era fija. Basándose en ese mismo supuesto, los escolásticos habían afirmado que cuando los individuos comerciaban, el beneficio que obtenía uno de ellos era necesariamente una pérdida para otro. Los mercantilistas aplicaron ese razonamiento al comercio entre naciones y llegaron a la conclusión de que la riqueza y el poder económico de una nación aumentaban a expensas de otras, por lo que pusieron el énfasis en el comercio internacional como medio para aumentar la riqueza y el poder de una nación, y especialmente en la balanza comercial entre las naciones. Según el pensamiento mercantilista, un país debía fomentar las exportaciones y desincentivar las importaciones por medio de aranceles, contingentes, subvenciones, impuestos, etc., con el fin de lograr la llamada balanza comercial favorable, y como consecuencia se incrementan las riquezas de la nación. La producción debía estimularse por medio de la intervención gubernamental en la economía y de la regulación del comercio exterior. Debían establecerse gravámenes protectores sobre los bienes manufacturados procedentes del extranjero y debía fomentarse la importación de materias primas baratas para producir bienes manufacturados para la exportación. Para los mercantilistas, los estados que prosperan son los estados poderosos. La fuerza es la mejor garantía de éxito de los intereses individuales. El comercio exterior solo prospera cuando la armada de la corona protege al mercader y cuando, eventualmente, la expansión colonial y la guerra abren nuevos mercados. La corona debe poseer un tesoro, signo de nobleza, de poder, esplendor y, más prosaicamente, porque el dinero es el nervio de la guerra. La corona debe conseguir las armas, preparar la flota, conducir la guerra y todos los gastos deben cubrirse con dinero constante y sonar. Los mercantilistas eran partidarios de que los salarios fueran bajos con el fin de dar a la economía nacional ventajas competitivas en el comercio internacional. Creían además que unos salarios superiores al nivel de subsistencia llevarían a reducir el esfuerzo, inducirían a los trabajadores a trabajar menos horas al año, por lo que la producción nacional disminuiría. Los primeros mercantilistas estaban muy impresionados por la importancia de la enorme entrada de metales preciosos del Nuevo Mundo en Europa, especialmente en España. Sin embargo, los mercantilistas posteriores no eran de esa opinión y fueron capaces de aportar útiles ideas analíticas sobre el papel del dinero en una economía. La relación entre la cantidad de dinero y el nivel general de precios ya fue reconocida en 1569 por el francés Jean Bodin, quien dio 5 razones para explicar
la subida que experimentó el nivel general de precios en Europa occidental durante el siglo XVI, de las cuales la más importante era el aumento que experimentó la cantidad de oro y de plata como consecuencia del descubrimiento del Nuevo Mundo. El logro más importante de los últimos mercantilistas posiblemente fuera el reconocimiento explícito de la posibilidad de analizar la economía, lo cual se materializó plenamente tras el periodo en que vivió Isaac Newton, y sus efectos aún se sienten hasta hoy. Espero que les haya gustado el tema. Muchas gracias.